Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, el privilegio es mío que el profesor Carlos Trujillo me haya hecho esa presentación, que incluso hasta me ruboriza, en el sentido de que yo creo que tampoco, no sé si es merecido o no, pero en definitiva el trasladarlo a ustedes pues es algo que realmente me ha tocado profundamente. Antes de empezar con la ponencia, quiero agradecer de una manera muy especial a todas aquellas personas que han hecho posible que ustedes estén y se haya organizado la 12ª jornada de la Constitución Española en esta facultad. De una manera muy especial quiero agradecer sobre todo la labor de la organizadora que ha venido, la profesora organizadora que ha llevado a cabo estas jornadas durante los últimos años, que es la profesora Arantxa Calzadilla Medina. Además de ello, el tema de la ponencia, como verán ustedes, lo tienen aquí en la diapositiva, no voy a poner muchas, solamente voy a poner dos. El hecho de que hayamos incluido, que yo voy a impartir esta ponencia, el Tratado de Lisboa y la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, espero que sea el inicio de una colaboración estrecha y de una novedad importante, de una propuesta que viene por parte del Centro de Documentación Europea y que fue aprobada en Junta de Facultad, con el hecho de que en futuras ediciones de estas jornadas, pues no yo, sino otros profesores de otras áreas de conocimiento, pues puedan impartir, o lo deseable sería que impartieran siempre alguna ponencia referente que tuviera que tener alguna relación, como veremos ahora, que puede haber muchas, en relación al carácter vinculante, que como bien ha dicho el profesor Carlos Trujillo, incluso podría seguir continuando con la ponencia, porque de alguna manera es algo que voy a incidir mucho en ella, traer aquí otras ponencias, repito, de la aplicabilidad práctica por parte de la jurisprudencia española y de jurisprudencia comunitaria, en la que aparezcan reflejados la Carta de los Derechos Fundamentales. Por lo tanto, esto sería una primera novedad y como directora académica recién nombrada prácticamente del Centro de Documentación Europea, pues me parecía que era conveniente que esta primera ponencia sobre el significado que tiene el Tratado de Lisboa para la Carta y no solamente para las instituciones comunitarias, sino para los Estados miembros, pues la impartiera yo de esta manera. Dicho esto, pues nuevamente para mí es un placer estar en esta casa y volver una vez más, o tener la oportunidad una vez más, de presentar una ponencia, repito, en estas jornadas que ya tiene una consolidación propia, dado que son las 12ª. Bueno, dicho ello, antes de entrar en el Tratado de Lisboa, simplemente algo que también ha dicho Carlos en el principio, unos muy breves antecedentes. No voy a entrar en la trayectoria de los derechos humanos, derechos fundamentales, desde el inicio de las comunidades europeas, que obviamente aparecen en muchas de las disposiciones internamente desde que los tratados de París y de Roma del año 50 hasta la actualidad, sino fundamentalmente me voy a centrar para llegar al Tratado de Lisboa, pero sí quiero incidir en unos antecedentes inmediatos, que él lo ha dicho, pero me gustaría recalcarlos para tenerlo en cuenta. En primer lugar, fue justamente en junio del año 1999, cuando el Consejo Europeo de Colonia consideró oportuno recoger en una carta los derechos fundamentales vigentes hasta entonces en la Unión Europea. En este sentido, con las aspiraciones de determinados jefes de Estado de la Unión Europea, venían a decir que esta carta debía contener toda una serie de principios generales recogidos ya en otros instrumentos internacionales, como por ejemplo el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950, los derivados, los principios y valores derivados o que se contienen en las tradiciones constitucionales de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, así como los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta Social Europea del Consejo de Europa
o en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores, entre otros instrumentos. La carta, la primera carta, por eso hay una primera proclamación, como él acaba de decir, fue redactada en el año 2000 por una convención que estaba integrada por un representante de cada Estado miembro y de la propia Comisión, así como también por miembros del Parlamento Europeo y representantes también de los parlamentos nacionales de los distintos Estados miembros. El texto de la Carta fue proclamado por primera vez, por eso se habla una primera proclamación, en Niza, a raíz de la reforma operada en el Tratado de la Unión Europea en Niza, en diciembre del año 2000, por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Ad interim, como también él ha subrayado, nos encontramos con un momento de crisis, que es el momento del proyecto fallido de Constitución Europea, por lo tanto, ahí hay como un vacío entre el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa. Por lo tanto, fue posteriormente, en diciembre del año 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuando la Carta adquirió, y esto es importante subrayarlo desde ahora, el mismo carácter vinculante obligatorio que los tratados constitutivos. ¿Cuáles son? Tratado de la Unión Europea y hoy en día Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que antes era el llamado Tratado que se llamaba así, Tratado de Comunidad Europea. Por lo tanto, la Carta fue enmendada y proclamada por segunda vez el 13 de diciembre del año 2007. Esa es la segunda proclamación. En la actualidad, ya centrándonos en el Tratado de Lisboa, en el Tratado de la Unión Europea, tras la reforma operada el 13 de diciembre del año 2007 y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de diciembre del año 2009, este tratado ya reconoce a la Carta de los Derechos Fundamentales, como dije al principio, el mismo valor jurídico obligatorio y vinculante que aparece recogido en ese artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea, ese carácter para todos. Ya veremos qué significa y veremos cómo se aplica la Carta y a quién se aplica la Carta. La Carta de los Derechos Fundamentales, al día de hoy, por lo tanto, reconoce en un único texto, a ver dónde está el pase aquí. En un único texto, que es breve, podemos decir que es breve, es una redacción muy clara, es como un catálogo, toda una serie de derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión Europea y también de aquellas personas residentes o que vivan en la Unión, sean o no ciudadanos de la Unión Europea. Se trata, por consiguiente, de un texto vinculante que viene a garantizar determinados derechos frente a los Estados e instituciones y organismos comunitarios. No obstante, y aquí ya vamos en algún inciso, el hecho de que tuviera este carácter obligatorio, la negociación, cuando se produjo la negociación de que la Carta tuviera un carácter vinculante y obligatorio jurídico para todas las instituciones, inclusive para los Estados miembros en los términos que vamos a ver después, tuvo dos excepciones. Ya planteó problemas. Plantearon problemas por parte de dos Estados miembros que no querían, incorporar ese carácter vinculante. ¿Quiénes fueron esos Estados miembros? Se conocen como las dos excepciones a la Carta de los Derechos Fundamentales, y esa excepción fue la excepción británica, la excepción del Reino Unido y la excepción polaca. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que se reconoce la obligatoriedad de la Carta para las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el Poder Judicial, pero con dos excepciones. ¿Qué significa? Que los jueces de esos dos países, de esos dos Estados, acogidos a la excepción, repito, Reino Unido y Polonia, no podrán examinar si las leyes y actos de estos Estados respetan o no la Carta, salvo, y aquí hay una excepción, en la medida en que Polonia y el Reino Unido hayan contemplado dichos derechos en su legislación nacional. Si ve ustedes un ejercicio de opt-out, se quedan fuera, salvo que yo lo establezca. ¿Dónde aparece eso? Pues aparece en un protocolo, que es el protocolo número 4 del Tratado de la Unión Europea, ya que aparece la posición seccional de esos dos Estados.
Realmente se trata, cuando se concedió, y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo que hacer esa sección? Porque si no, no ratificaban el Tratado de la Unión Europea y no iban a incorporar de ninguna manera la Carta de los Derechos Fundamentales. Son las cuestiones de las negociaciones de los Estados, que en alguna otra cuestión, algunos alumnos que están aquí, pues ya saben que eso ha pasado muchas veces con otras disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas concesiones fueron muy criticadas y siguen siendo muy criticadas en el momento actual. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues viene a romper la identidad de valores que se encuentra reconocida en la Carta de Derechos Fundamentales y, en definitiva, va a conllevar que no se respete a la Carta como un instrumento pleno, integral, en los 28 Estados miembros de la Unión Europea en la actualidad, que es lo que sería deseable. Por lo tanto, cuando hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales y la aplicación a todos los Estados miembros, siempre que tenemos que tener en cuenta las consideraciones, las salvedades que se establecen en ese protocolo en relación al Reino Unido y a Polonia. ¿Qué derechos fundamentales contiene la Carta? La Carta, aquí tienen ustedes simplemente un esquema y tienen a Europa en la imagen que les he puesto. La Carta reúne en un único documento los derechos que hasta entonces, decíamos, se repartían en diferentes instrumentos legislativos, tanto de ámbito interno, legislaciones nacionales, legislaciones comunitarias o de derecho de la Unión Europea, así como en convenios internacionales del Consejo de Europa, de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. La sistemática que tiene este documento, la Carta aparece en un documento anexo al Tratado de la Unión Europea, eso no le quita que sea carácter vinculante. Ahí hubo también muchas discusiones, incluso de dónde incorporar la Carta, si meterla dentro del propio Tratado de la Unión Europea, incluso sobre todo en el momento fallido de la Constitución Europea hubo muchísimas discusiones al respecto. Al final se decidió incorporarla en un anexo, pero no por ello el carácter vinculante es menor. La sistemática está dividida, realmente son 7 títulos, 6 títulos son los que se refieren a los derechos, 54 preceptos y se inicia con un preámbulo introductorio a la Carta y luego los 54 artículos divididos en 7 títulos. El título primero, que lleva por título Dignidad, simplemente voy a hacer el catálogo de los derechos para hacernos una idea de cómo reúne esos textos internacionales que decía antes. Dentro del capítulo o del título primero referente a la dignidad, los artículos 1 a 5, encontraríamos derecho a la dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de las personas, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. En el título segundo, dedicado a las libertades, artículos 6 a 19, encontramos el derecho a la libertad y a la seguridad, respeto a la vida privada y familiar, protección de datos de carácter personal, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión y de información, libertad de reunión y de asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición. En el título tercero, referente a la igualdad, artículos 20 a 26, tendríamos la igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre mujeres y hombres, derecho del niño, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas. En el título cuarto, denominado solidaridad, artículos 27 a 38, derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido justificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición de trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores.
En el título quinto, dedicado a la ciudadanía, artículos 39 a 46, ahí entraríamos los derechos más políticos, derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos de la Unión Europea, el defensor del pueblo europeo, derecho de petición ante el Parlamento Europeo, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular. Y finalmente, en el título sexto, el último título dedicado a derechos, artículo 47 a 50, dedicado a justicia, encontraríamos el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos a la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser juzgado o condenado penalmente 2 veces por la misma infracción. Finalmente, la Carta termina con un título séptimo, dedicado a disposiciones generales. Como ven ustedes, el catálogo de derechos es sumamente amplio. Si se fijan, recogen lo que les dije al principio, prácticamente todos los derechos que tenemos recogidos en los diferentes instrumentos jurídicos, tanto internacionales como a nivel interno. Algunos de ellos contenidos, obviamente, en la propia Constitución española. Importante también a tener en cuenta y para entender. Se les he dicho que la Carta, si uno lo ve, es simple. Hay un catálogo de derechos, todos enumerados, que habla de cada uno de ellos. Sin embargo, para entender estos derechos y a qué se refieren estos derechos, los redactores de la Carta, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos adentramos en la misma, establecieron en un documento oficial las explicaciones de la misma, las explicaciones de estos derechos, en la cual se desarrolla o se vino a desarrollar de forma consensuada el origen de cada derecho, la libertad o principio. Y ahí es donde vamos a encontrar los límites y el alcance de los conceptos, etcétera, etcétera. La Conferencia Intergubernamental del año 2007 proclamó la relevancia jurídica de las explicaciones. La Conferencia Intergubernamental estaba integrada por los representantes de los jefes de gobierno de los diferentes Estados miembros. Y estas explicaciones, venía a decir, tienen que ser debidamente tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y de los Estados miembros. Actualmente, este carácter, ¿dónde viene recogido? Nuevamente en el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea y, a su vez, en el artículo 52.7, que habla de las disposiciones generales de la Carta, donde viene a decir cuál es el significado de estas explicaciones. Estas explicaciones, por lo tanto, significan algo más que una mera guía práctica y que hay que tener en cuenta siempre, fundamentalmente, en la aplicación judicial de cada uno de estos derechos. Por ejemplo, no voy a entrar en cada una de estas explicaciones porque estaría hablando más del tiempo que me corresponde en esta ponencia. Pero, por ejemplo, por coger la explicación relativa al artículo 1, referente a la dignidad humana. ¿Qué dice esta explicación? ¿Qué dice este texto? La dignidad de la persona humana no solo es en sí un derecho fundamental, sino que constituye la base misma de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, consagra la dignidad humana en su preámbulo, y dice así, entrecomillado: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y después dice, en su sentencia del 9 de octubre del año 2001, en un asunto entre los Países Bajos contra el Parlamento Europeo y el Consejo, el Tribunal de Justicia confirmó que el derecho fundamental a la dignidad humana forma parte del derecho de la Unión. Se deduce de ello, y así acaba la explicación en relación a este derecho, en particular, que ninguno de los derechos inscritos en la presente Carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas y que la dignidad de la persona humana forma parte de la esencia de los derechos inscritos en la presente Carta. Por lo tanto, no podrá atentarse contra ella, incluso en el caso de limitación de un derecho. Esto es un ejemplo de la explicación. Así lo encontramos sucesivamente con Carta de Derechos. Digo que es muy importante, pues si nosotros no leemos el catálogo de la Carta, esto hace una
una lectura rápida, verán que es muy sencilla. Tendremos que entrar en las explicaciones para entrar en el contenido, el alcance, la limitación, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se aplica la Carta? ¿Quiénes tienen que aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales? Hemos dicho que tiene un carácter vinculante, pero ahora vamos a ver cómo eso se lleva a la práctica. Dentro de la Unión Europea, la protección de los derechos fundamentales está garantizada por un sistema de doble nivel. Por un lado, tenemos un primer nivel, que es el sistema nacional, que está basado en las constituciones de los diferentes Estados miembros y las obligaciones jurídicas internacionales, como puede ser, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el caso de España, la Constitución Española de 1978. El segundo nivel es el sistema de la Unión Europea, basado en la Carta. Y la Carta, ya de entrada, es importante retener, se aplica únicamente en relación con las acciones de las instituciones de la Unión Europea o cuando los Estados miembros aplican el derecho de la Unión, lo que antes se llamaba derecho comunitario. Por consiguiente, la Carta es un complemento, es importante, a los sistemas existentes para la protección de los derechos fundamentales, pero no los sustituye. ¿A quién va dirigida en primer lugar la Carta? Deducimos de esto, en primer lugar y ante todo a las instituciones de la Unión Europea. Y a este respecto, la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales va a recaer fundamentalmente en las instituciones de la Unión. La Carta, como hemos dicho, se aplica a todas las acciones de la Unión Europea. Y aquí es donde juega un papel muy importante la Comisión. La Comisión Europea, una de sus funciones es asegurar que los actos de derecho comunitario adoptados por las instituciones comunitarias respeten la Carta de los Derechos Fundamentales. Y en este sentido, todas las instituciones, y hablo inclusive el Parlamento Europeo y el Consejo, deben respetar la Carta, especialmente cuando se trate de un proceso decisorio de la Unión Europea. Por ejemplo, pensemos cuando el Parlamento Europeo presenta una modificación a una propuesta legislativa formulada por la Comisión. Ahí ya tiene que tener en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que los actos de la Unión Europea están sometidos al control del Tribunal de Justicia de la Unión, lo que viene a constituir la garantía definitiva del respeto de los derechos fundamentales en la labor legislativa de la Unión Europea. Esto lo veremos ahora también con algunos ejemplos. Por otro lado, siempre que la Unión Europea sea competente para actuar, la Comisión puede proponer también actos legislativos que vengan a conferir efectos concretos a los derechos y principios enunciados en la Carta. Por ejemplo, en la preparación de nuevas propuestas, propuestas y políticas legislativas. Un ejemplo, la Comisión ha propuesto relativamente reciente una reforma importante en las normas de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. En esta reforma, la Comisión que ha hecho ha tenido muy en cuenta los derechos reconocidos en la Carta, sobre todo derecho a la vida privada, del artículo 7, como el derecho a la protección de los datos de carácter personal del artículo 8. ¿Qué significa esto? Que las propuestas llevadas a cabo por la Comisión significa que han venido a incrementar la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de todos aquellos que procesan datos personales, reforzando el papel de las autoridades nacionales con competencia en la materia. Las nuevas normas, hay propuestas de directivas, sobre todo hay varias directivas en marcha, han sido redactados buscando un equilibrio entre todos los derechos fundamentales que están en juego. Aparte de estos que he dicho, por ejemplo, incluida la libertad de expresión o libertad de manifestación. ¿En base a qué? A la competencia que tiene la Comisión, que le da a ¿quién? El Tratado de la Unión Europea en esta materia. ¿Dónde está esta competencia que tiene la Comisión en esta materia? En el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, que viene a otorgar competencias legislativas complementarias
para que establezca normas armonizadas en materia de protección de datos, directivas, reglamentos, etc. Es decir, hay que jugar con lo que se llama el principio de subsidiariedad. Dentro de la Unión Europea, para aquellos que no hayan cursado la Unión Europea, hay unas competencias que son, digamos, exclusivas por parte de la Unión Europea, que los Estados han transferido competencias a las instituciones de la Unión, pero hay otro terreno importantísimo que son las competencias compartidas. Y ahí es donde introducimos el principio de subsidiariedad. Entonces hay que jugar siempre, a la hora de dictar una norma de derecho de la Unión, siempre con el juego de estas competencias. En relación, por ejemplo, a esta materia, simplemente no voy a entrar, porque no me voy a centrar, podría haberme centrado simplemente esta exposición en esta misma cuestión, pero quiero hacer una apreciación general de la Carta, de lo que es la Carta. Por ejemplo, se ha introducido el derecho al olvido. Derecho al olvido. Esto es interesante. En algunas de las propuestas pues, se introduce por primera vez el derecho al olvido. ¿Cuándo se aplica la Carta? En los Estados miembros. Recuerdo que esto estamos hablando de las instituciones. Con la salvedad del Reino Unido, que dije al principio, de Gran Bretaña y de Polonia, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Cuando apliquen el derecho de la Unión. Es decir, los derechos fundamentales vinculan, en todo caso, a los Estados miembros cuando tengan que aplicar el derecho de la Unión, cuando deban aplicar. ¿Por qué? Por una razón. Ni las disposiciones de la Carta ni el Tratado de la Unión Europea atribuyen nuevas competencias a la Unión en el ámbito de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la Unión Europea no puede intervenir en cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales en ámbitos que no sean de su competencia. Es decir, esto es importantísimo. La Carta no amplía competencias. Y esto lo vemos también recogido, ¿dónde? En el propio Tratado de la Unión. Aquí esto nuevamente tiene que ver con ¿qué? Con el principio de subsidiariedad. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos en los cuales la Carta puede ser aplicada por un Estado miembro. Por ejemplo, cuando la legislación de un Estado miembro incorpore o transponga una directiva comunitaria. Esa transposición no puede vulnerar un derecho de la Carta de los Derechos Fundamentales, o menoscabar. Otro ejemplo, cuando una autoridad pública de un Estado miembro aplique una norma de derecho de la Unión Europea, un reglamento, una decisión, por ejemplo, tampoco puede aplicar ese reglamento vulnerando un derecho de la Carta de Derechos Fundamentales. Y en tercer lugar, otro tercer ejemplo, sería cuando una decisión de un Tribunal Nacional de un Estado interprete una norma de derecho de la Unión Europea, una norma de lo que sería antes derecho comunitario, de manera también que menoscabe o vulnere un derecho recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales. Dicho esto, me voy a detener ahora, que creo que es interesante, de ver por lo menos cuáles han sido algunas de las cuestiones más relevantes que a mí por lo menos me ha suscitado interés, cuáles han sido las repercusiones de la práctica de la Carta de los Derechos Fundamentales desde su proclamación por segunda vez en el Tratado de Lisboa hasta la actualidad. En el año 2010, en octubre de 2010, la Comisión adoptó una estrategia para comprobar la aplicación efectiva de la Carta. Para ello se elaboró una lista de control de los derechos fundamentales, sobre todo con la finalidad de intensificar cuál era el impacto, evaluar el impacto de las propuestas legislativas en los derechos fundamentales. Pero además de ello se comprometió a facilitar a los ciudadanos información sobre los supuestos en los que puede intervenir. Para ello aquí hay un portal de los ciudadanos que ustedes pueden encontrar en la página web del Centro de Documentación Europea, dedicado a lo mismo. Y, sobre todo, donde voy a insistir, de ahí es donde traigo realmente la práctica, a la publicación de un informe anual sobre la aplicación de la Carta para supervisar, lo que nos va a permitir supervisar cuáles han sido los progresos realizados, y este informe es el que me voy a detener en el último de ellos,
pues, un informe anual sobre la aplicación y fue solicitado por parte del Parlamento Europeo, sobre todo. En base a la puesta en marcha de esta estrategia, que aparece en el año 2010, en la actualidad, casi 4 años después de que la Carta de Derechos Fundamentales, como dije al principio, haya adquirido fuerza vinculante o carácter jurídicamente vinculante, la Carta de los Derechos Fundamentales podemos decir que cada vez más tiene unas repercusiones prácticas más importantes o más patentes. La Carta se está convirtiendo en un texto de referencia, no solo para las instituciones de la Unión Europea, como dijimos antes en su labor legislativa, sino también por los tribunales europeos e inclusive también nacionales. En el tercer informe anual, que es el último de ellos, que se publicó en mayo del año 2013, sobre la aplicación de la Carta, referida a la aplicación práctica en el año 2012, este informe ilustra toda una serie o muestra una serie de casos donde ha tenido aplicabilidad o ha tenido incidencia la aplicación de la Carta de la Unión Europea y viene a poner de manifiesto cómo los derechos fundamentales de la Unión Europea, poco a poco, con su aplicabilidad, se va construyendo un sistema cada vez más coherente de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El informe nos ofrece un panorama general de la aplicación de los derechos y destaca, entre otras cosas, cómo los derechos consagrados en la Carta, por un lado, son cuidadosamente tomados en consideración por las instituciones de la Unión Europea en sus propuestas legislativas, mientras que los Estados miembros, se insiste en este informe, solo están vinculados por la Carta en la aplicación de las políticas y el derecho de la Unión, y en este sentido el informe lo que hace se estructura en 6 capítulos. Y en esos 6 capítulos que aparecen en ese informe, que también lo pueden ver ustedes y lo pueden descargar también de la página web de la Unión Europea y a través del centro, el informe se estructura en 6 capítulos que se van a corresponder con los 6 títulos de los derechos fundamentales. Capítulo dedicado a la dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Además, se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que los derechos fundamentales más frecuentemente planteados por los ciudadanos a la Comisión fueron la libertad de circulación y de residencia, un 18% de las peticiones, el funcionamiento de los sistemas nacionales de justicia, un 15%, el acceso a la justicia, 12,5%, la libertad profesional y el derecho a trabajar, 7,5%, la integración de las personas con discapacidades, un 4,5%, y la protección de los datos personales, un 4%. Por otro lado, además, como guardiana de los tratados, la Comisión Europea tiene el compromiso de intervenir siempre que sea necesario para asegurarse de que los Estados miembros aplican de una manera efectiva y eficaz el derecho de la Unión, y ello sin olvidar la Carta de los Derechos Fundamentales. Y en el año 2012, y esto sí es significativo, por primera vez se solicitó a la Comisión que promoviese ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea procedimientos de infracción de ley comunitaria referentes al incumplimiento por parte de un Estado miembro de disposiciones esenciales de la Carta. Y dentro de estos procedimientos he elegido 3 ejemplos reales. Así, un procedimiento de infracción se produjo por parte de la Comisión, una acción impugnatoria por parte de la Comisión de la jubilación anticipada de unos 274 jueces y fiscales en Hungría como consecuencia de la súbita reducción de la edad de jubilación obligatoria de 70 a 62 años para los miembros de estas profesiones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 6 de noviembre del año 2012, confirmó la apreciación y la valoración de la Comisión, según la cual esta jubilación obligatoria era incompatible con la legislación sobre igualdad de trato de la Unión Europea, específicamente con una directiva que prohíbe la discriminación en razón de la edad y, más específicamente, el artículo 21 de la Carta relativo al derecho de no discriminación incluido en el título 3, referente a la igualdad. Otro ejemplo, un procedimiento de infracción
también se incoó por parte de la Comisión, destinado a exigir el cumplimiento del derecho de los cónyuges del mismo sexo y las parejas registradas del mismo sexo a reunirse con sus parejas ciudadanos de la Unión Europea y residir con ellas en Malta. Ello con arreglo a una directiva de libertad de circulación de la Unión Europea y en relación también a una vulneración de un derecho, que era el artículo 45, libertad de circulación y residencia. El procedimiento de infracción contra Malta fue debido justamente a que este país no aplicaba correctamente esas normas de la Unión Europea en materia de libre circulación. Como consecuencia de ello, de esta acción, la legislación maltesa fue modificada y ahora respeta las normas de la Unión Europea relativas al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a la libre circulación y a la no discriminación. Tuvo que dar marcha atrás. Un tercer ejemplo diferente. Fíjense que estoy utilizando ejemplos distintos para que vean que los contextos pueden ser cualquiera de los derechos de la Unión. De una manera similar o de modo similar, algo ocurrió también cuando la Comisión tuvo conocimiento en el año 2012, en agosto, algo que salió también a los medios de publicación en su momento, de los acontecimientos que ocurrieron en Francia relativos al desmantelamiento de los asentamientos gitanos y al traslado de los ciudadanos gitanos a sus países de origen. La Comisión, cuando tuvo conocimiento de esto, se puso en contacto con las autoridades francesas y se mantuvieron toda una serie de conversaciones que permitieron aclarar los hechos y el marco jurídico. Gracias a las actividades y a las acciones emprendidas por parte de la Comisión destinadas a garantizar la aplicación por todos los Estados miembros, nuevamente, de una directiva, en este caso la Directiva sobre Libre Circulación y a establecer un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, Francia tuvo que modificar su legislación para garantizar el pleno cumplimiento de dicha directiva, fundamentalmente en relación a las garantías procedimentales relacionadas con las expulsiones de los ciudadanos de la Unión Europea y vino a incorporar su estrategia nacional para la integración de los gitanos. A partir de esta estrategia se han ampliado, no digo que se hayan conseguido, obviamente, pero sí se han ampliado los esfuerzos y la cooperación para la integración de los gitanos. Hay toda una serie de movimientos con la participación activa dentro de la Unión Europea del Estado francés. Como ustedes hay muchísimas muestras. Yo creo que esto fue un logro importante, repito, del año 2012. Otro aspecto de la repercusión en la práctica de la Carta sería ver cómo se ha invocado la Carta por los tribunales. La invocación de la Carta de los Derechos Fundamentales por los tribunales. Aquí nuevamente en el informe de 2012, tras casi ya 4 años de vigencia, porque estamos ya a finales de 2013, esperaremos a ver qué pasa con ese informe de 2013 cuando salga a la luz. La invocación de la Carta por los órganos jurisdiccionales nacionales en cuestiones de derecho de la Unión Europea, podemos decir que se trata de un signo positivo, porque cada vez va en mayor aumento. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cada vez con más frecuencia, ha citado la Carta en sus diferentes resoluciones. El número de resoluciones que aluden a la Carta en su argumentación se ha duplicado prácticamente, de 43 en el año 2011 a 87 en el año 2012. Por otro lado, al dirigir sus cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, los diferentes tribunales nacionales, también se han referido a la Carta con creciente frecuencia. Y en el año 2012, esa referencia en recursos prejudiciales registraron un aumento de más del 50% respecto del 2011, pasando de 27 a 41. Por ejemplo, estas cuestiones las pueden ver, por ejemplo, ya del año 2013, en el acto de presentación dijimos que habíamos, como novedad importante del centro, cada mes se publica un boletín de legislación de novedades. En ese boletín es una selección, obviamente no es todo, pero hay un apartado dedicado a derechos fundamentales. Pues ahí es una manera de detectar, si no todo, pero ahí tenemos ejemplos de la aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales a nivel legislativo por parte del
de las instituciones de la Unión Europea y, por otro lado, en relación a recursos prejudiciales o otras sentencias del Tribunal de Justicia. Entonces, ahí hay un test que ustedes mismos pueden comprobar y sería muy interesante que no solamente alumnos y profesores de cara a un futuro, ahí tienen, por ejemplo, todo un material para comentar jurisprudencialmente, etcétera, etcétera. Las disposiciones de la Carta mencionadas más frecuentemente en los informes son el respeto de la vida privada y familiar, por lo tanto el artículo 7, la libertad de expresión y de información, artículo 11, el derecho a la propiedad, artículo 17, el derecho de asilo, artículo 18, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución, artículo 19, los derechos del niño, artículo 24, el derecho a una buena administración, artículo 41, y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, artículo 47. Dentro de ello, la rama del derecho en que se ha hecho más referencia en la Carta hasta la fecha, podemos decir que es la relativa a la inmigración y al asilo. Aquí hay una agencia europea que es dedicada a los derechos fundamentales y esa agencia lo que viene a hacer es un seguimiento de cómo se están aplicando todos esos derechos y en esa agencia, en base a la información facilitada por algunos Estados miembros, referente a la jurisprudencia basada en la Carta, nos muestra que las implicaciones van mucho más allá de ese ámbito y se refieren también a cuestiones muy diversas. Y, por ejemplo, reglamentaciones sobre mercados financieros, legislación laboral, la protección de los consumidores, la legislación medioambiental y la custodia de los menores. Dentro de ese no solamente... En relación al análisis de estas resoluciones, podemos ver que los tribunales nacionales están recurriendo cada vez con una mayor frecuencia para motivar sus resoluciones a los derechos de la Carta, incluso cuando no existe una conexión directa con el derecho de la Unión. Y, por ejemplo, en este sentido, en cuanto a una prueba de incorporación de la Carta a los sistemas nacionales, hay una sentencia paradigmática del Tribunal Constitucional Austriaco del año 2003, si mal no recuerdo, la fecha ahora mismo la apunté, pero no la tengo clara, lo hice de memoria, en el cual el Tribunal Austriaco dictó una decisión que podemos calificar de histórica, relativa a la aplicación de la Carta en el marco del control jurisdiccional interno de constitucionalidad. En esta sentencia se venía a reconocer la especial función de la Carta dentro del sistema jurídico de la Unión Europea, así como su naturaleza diferente en comparación con el corpus de derechos y principios que viene desarrollando desde hace años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y venía a considerar, y esto es lo que me interesa destacar, que la Carta tiene carácter ejecutivo en los procedimientos que le son sometidos para el control judicial de la legislación nacional austriaca y, en consecuencia, los particulares pueden alegar los derechos y principios reconocidos en ella para impugnar la legalidad de la legislación austriaca. El Tribunal Constitucional constató grandes similitudes, esto es un resumen hecho de un comentario de esta sentencia, entre el papel que desempeña la Carta en el sistema jurídico de la Unión Europea y el que desempeña el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con arreglo a la Constitución austriaca, según el cual ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene valor de ley constitucional. Esa sentencia es un hito importante. Y esta creciente remisión a la Carta, lo que podemos ver que es el inicio de un gran camino hacia un sistema cada vez más coherente con la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque va a garantizar en mayor medida la igualdad de derechos de equiparación del nivel de protección en todos los Estados miembros. En todos los casos, repito, siempre que se aplique el derecho comunitario, pero bueno, el derecho de la Unión Europea, pero esto es un indicio de cómo los tribunales nacionales pues también están incorporando de esa manera también los principios y valores de esa Carta. Por otro lado, y ya voy concluyendo porque quiero dar paso al coloquio, tengo que aludir también a otro aspecto importante, que es la adhesión por parte de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tratado de Lisboa, tras su entrada en vigor, impone claramente a la Unión Europea la obligación de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que todos los Estados miembros han reconocido esta obligación al ratificar el Tratado de Lisboa. ¿Esto dónde viene? Nuevamente en el artículo 6. Aquí hubo también toda una serie, empezaron las negociaciones, hubo también problemas, hubo paralizaciones. En el momento actual parece que las negociaciones están en marcha y, por lo tanto, esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez que la Unión Europea ratifique, o se adhiera, mejor dicho, a la Convención Europea de Derechos Humanos, la protección de los derechos fundamentales se verá todavía mayor reforzada. Recuerden que decíamos, la Carta es un más. Aparte de esto, entrarían todas también las tradiciones constitucionales de los diferentes Estados miembros. Y para concluir, solamente subrayar dos cuestiones, dos hitos. En primer lugar, que el Tratado de Lisboa viene a inaugurar un nuevo escenario en materia de protección de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, por un lado, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea resulta equiparada en valor jurídico a los preceptos de derecho originario o derecho primario de la Unión, y por otra, porque el Tratado de la Unión Europea, como acabo de decir, contiene además el mandato de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, erigiéndose el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, una vez que se lleve a cabo esa adhesión, en garante externo del respeto de los derechos fundamentales en el derecho de la Unión y en su aplicación por las instituciones comunitarias como por los Estados miembros. Aquí sí. En este contexto, por lo tanto, las imbricaciones entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales constitucionales de los diferentes Estados miembros, pues serán cada vez mayor. Y deberán plantearse, por lo tanto, y esto es importante de cara a un futuro, en términos de cooperación, cómo se aplican estos derechos, y no de una manera jerárquica, porque pueden confluir al mismo tiempo. Dada la apertura, con ello concluyo, porque aquí sería, para los constitucionalistas, digamos, una línea de trabajo muy interesante. Dada la apertura de la Constitución española al derecho internacional de los derechos humanos, en el artículo 10.2 de la propia Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales está llamada a tener cada vez más una mayor presencia en la jurisprudencia del Constitucional, o por lo menos yo creo, y esa es mi opinión. Por lo tanto, la jurisprudencia del Constitucional cada vez más deberá precisar sus condiciones de aplicación y sus relaciones con las normas internas, y por lo tanto también, incluso, con la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. Con ello acabo mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a preguntas, etcétera, que se les suscite.